Perfecto. Muy buenas noches para todos, queridos estudiantes. Bienvenidos a la jornada del día de hoy de talleres de adaptación. Hoy tenemos el taller de técnicas de estudio. Por favor, me confirman en el chat si me escuchan y si pueden ver la pantalla. Agradezco a los asistentes que por medio del chat me puedan confirmar si me escuchan bien y si pueden ver la pantalla. Alejandra, muy buenas noches. Muchísimas gracias por responder. Joanny González, muy buenas noches, bienvenido, muchísimas gracias. Entonces, pues ya con sus respuestas, mis queridos estudiantes, entonces podemos dar inicio. Bienvenidos nuevamente a esta jornada de inducción que está diseñada para ustedes. Muchísimas gracias por su puntual asistencia. Quiero presentarles a una docente muy especial aquí en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Es la ingeniera Kelly Quiroz, quien nos va a acompañar el día de hoy brindándonos todos sus conocimientos acerca de lo que es técnicas de estudio y pues sus orientaciones y consejos con respecto a todo lo que tiene que ver con este aprendizaje y estas metodologías que se utilizan. Mi profe Linda, quiero decirte que en la sesión tenemos estudiantes tanto de programas presenciales como de programas a distancia. Hola, Dianita, muchas gracias. Muy buenas noches para todos, mis apreciados estudiosos. Espero que se encuentren muy bien. ¿Me puedes confirmar cuántas personas tenemos en audiencia en este momento, Dianita? En este momento tenemos 26 estudiantes conectados, pero sé que se están iniciando el proceso de conexión, entonces posiblemente pues vamos teniendo más estudiantes en el Ok, resto de la ¿tú me jornada. indicas si iniciamos ya o damos unos minutos para que se conecten? Tú me indicarás. Profe, pues yo creo que podemos iniciar ya, ¿sí? Para ir dando cumplimiento a la agenda en la medida pues que los estudiantes vayan ingresando, pues van a empezar a participar. De todas maneras, recordarles que nosotros al final de las jornadas les vamos a compartir la grabación por si necesitan retomar de pronto alguna información que no les quede clara o que de pronto no hayan podido tener en el momento del inicio. Listo, Dianita, muchas Ay, gracias. ay, Entonces, ¿ahí me ellos escuchas? sí, te escuchamos bien. Igual ya se Ah, van conectando, ahí ya van aumentando el número de participantes. listo, Yo creo que listo, podemos Dianita. iniciar. Muchísimas Perfecto. gracias. No, señora, con el mayor de los gustos. Entonces, muy buenas noches para todos nuevamente. Mi nombre es Kelly Alejandra Quiroz Duarte, ingeniera de sistemas de profesión, especialista en gestión de proyectos informáticos y tengo una maestría en tecnología educativa y competencias. Trabajando con la universidad 5 años, muy feliz de ser parte de la familia Uniminuto y pues traigo unas pequeñas reflexiones para cuando de pronto nos vamos a enfrentar a nuevos cambios, cuando nos vamos a enfrentar a salir de nuestra zona de confort, ¿cierto? Porque de pronto algunos llevan mucho tiempo sin estudiar, o de pronto si vienen ya estudiando durante el año, entonces por eso es muy importante que aprendamos todas estas técnicas de estudio que nos permitan mejorar esos procesos de aprendizaje. Como pueden darse cuenta, tengo un poquito de problemas de internet, entonces voy a parar un momento mi cámara para poder hacer la presentación de la sesión del día de hoy. Ok, bueno, como ustedes saben, nos encontramos en la Vicerrectoría Santanderes.
Centro Regional Bucaramanga. Obviamente esto hace parte de el área de bienestar, de la dirección académica y de todas las oficinas que hacen parte de la familia Uniminuto. La charla del día de hoy es sobre técnicas de estudio. Muchos se preguntarán, bueno, pero ¿será que nos van a enseñar a estudiar? ¿Qué nos enseñarán el día de hoy? ¿Verdad? Entonces les voy a contar lo que vamos a tener el día de hoy. Entonces vamos a hablar de la motivación y automotivación, el lugar de estudio y el tiempo de estudio, cómo lo planificamos, activar los conocimientos previos, estrategias de recogida y selección de la información, estrategias de síntesis y comprensión, la memoria, cómo funciona la memoria dentro de estos procesos educativos, cómo tomar apuntes y cómo hacer la transferencia de conocimiento. Bien, vamos a iniciar entonces por la motivación y la automotivación. Cuando hablamos de la motivación y la automotivación, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué se viene a su mente al escuchar estas palabras? No sé, Dianita, si me puedas ayudar con las respuestas que den los estudiantes allí por el chat. Claro que sí, mi profe. Entonces esperamos las respuestas de nuestros estudiantes en el chat de qué piensan que es la motivación y la automotivación. Vamos a darles unos minutos para que puedan escribirlo. Bueno, pues no tienen que escribir frases largas ni nada de eso, sino que se me viene así rápidamente. Bueno, motivación. ¿Qué significa en mi vida la motivación? La automotivación. ¿De acuerdo? Si nos están dando respuesta, Dianita. Todavía no tengo ningún estudiante que me haya regalado su respuesta. Ay, están nerviosos en este momento, tal vez de pronto les da Están miedo escribir. reflexionando. Entonces vamos a continuar y cuando se vayan animando nos pueden ir dejando sus comentarios aquí en el chat. Entonces les voy a contar que tiene que ver la motivación y la automotivación. Es cuando tú como estudiante quieres saber algo más, ¿sí? Entonces, en este momento yo los voy a invitar a hacer un proceso de reflexión. En esta diapositiva ustedes están viendo 3 circulitos. Esos círculos son de color celeste, morado y amarillo. Quiero que por favor tomen una hojita y un lapicito o un lapicero allí desde sus casas o allí mismo si están dentro del computador pueden poner esa pantallita un poco más pequeña, abrir un Word y empezar a hacer esto que yo les voy a indicar. Es importante que hagan este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer primero la fase del círculo celeste. En la fase del círculo celeste vamos a hacer una lista con ideas que empiecen con cosas que ustedes sientan que no son capaces de hacer, de lograr, ¿cierto? O que les son difíciles realizar. ¿Listo? Al otro ladito van a colocar ideas en donde ustedes sientan que son capaces o que les gusta hacer o que se les da bien realizarlas. ¿De acuerdo? ¿Me confirman? Vamos a dar 2 minuticos para que puedan hacer ese proceso, ¿de acuerdo? Mientras tanto, te voy leyendo aquí ya las preguntas en el chat. Ya nuestros queridos estudiantes pues nos van escribiendo. Claro Entonces que sí. aquí nos dicen que es aquello que anima a realizar alguna acción. Angie Blanco nos dice, motivación es como todo aquello que nos impulsa y nos mueve a hacer las cosas. Giovanni nos dice, la automotivación son las metas que uno mismo se propone y realizamos. Muy bien. Fanny Pinilla, motivación sería cuando alguien nos ayuda a salir adelante. Angie Blanco, automotivación es como aquello a que nos aferramos cada uno para seguir. La automotivación es yo misma animarme a alcanzar lo que quiero. La automotivación
Bueno, motivación es algo que nos muestra una meta y nos ayuda a llegar a ella. Ejemplo, nosotros, nosotros, en el caso del estudiante, pues que sea la mejor trabajadora social. Ah, perfecto, súper. Aquí otro estudiante nos dice, motivación es lo que recibimos del exterior, ya sea de personas o cosas, y automotivación es lo que encuentro internamente para seguir adelante trabajando por lo que quiero. Muy bien, muy Listo, bonitos. Dianita. Todos esos comentarios, ¿no? Tienen mucha razón nuestros estudiantes. Esa motivación es la que de pronto yo recibo de diferentes sectores, ¿no? De diferentes partes para poder continuar. Y la automotivación es la que nace de mí mismo, ¿cierto? Para poder llegar a cumplir mis metas, lo que deseo realizar, lo que deseo cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, confírmenme si ya hicieron en una hojita. No tienen que ser 10 ideas, ¿no? Pueden ser 3 ideas para poder hacer este proceso de reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, me van confirmando en el chat, por favor, si ya las tienen. Recuerden, es como si trazaran una lineecita por la mitad de la hojita y ustedes hicieran hacia el lado derecho, perdón, al lado izquierdo, las ideas que empiezan con no soy capaz de o me es difícil realizar tal cosa, y otra lista después en la parte derecha, después de la linecita, en donde ustedes indiquen soy capaz de o me gusta o se me da bien hacer tal cosa, ¿de acuerdo? No sé, Dianita, si ya nos están confirmando que ya pudieron realizar este proceso. No, aún no tengo respuestas en el chat. Yo creo que están concentrados, profe, haciendo el ejercicio en su hojita y Ok, por eso no nos bueno, pueden escribir. no, bueno, entonces vamos a hacer ahora lo que está en el círculo morado. Entonces vamos a analizar esa primera lista y piensen si de pronto que eso que yo coloqué, que no soy capaz, tú puedes hacer algo para cambiarlo, si está dentro de tu alcance. Estamos hablando de lo que pensamos que no somos capaces, ¿de acuerdo? Miramos cómo puedo lograrlo, cómo puedo cambiar esa parte que siento que no soy capaz de realizar. Si quieren lo pueden escribir debajito, pueden escribir debajito de cada idea que ustedes colocaron. Bueno, y finalmente, pues vamos a tachar las frases de la primera lista, ¿cierto? Pero no las vayan a tachar tanto porque las vamos a cambiar, las vamos a reescribir de la siguiente forma. Soy capaz de, por ejemplo, concentrarme bien. En lugar de, me es difícil mantener la concentración. Es decir, vamos a cambiar eso que yo pensaba que era difícil, lo voy a convertir en positivo. ¿Listo? Esa lista que ustedes realizaron es muy importante que ustedes la puedan tener en un lugar visible, en donde ustedes puedan de pronto en su lugar de estudio repetirlas y darse cuenta que sí podemos lograrlo. ¿De acuerdo? Este es el mensaje de motivación, de automotivación, en donde de pronto nosotros mismos sabemos hasta dónde podemos llegar, pero no importa, yo puedo darme ese mismo aliento de automotivación para que esas
cosas que yo creía que no podía hacerlas, las convierta en positivo y las pueda lograr, ¿de acuerdo? Entonces, espero que el ejercicio lo puedan terminar, lo puedan realizar y lo puedan tener en su sitio de estudio. No sé si han compartido algo en el chat, Dianita. Sí, ya hay estudiantes que nos informan que ya han podido realizar la actividad. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces vamos a hablar de esa motivación y de esa automotivación, que es lo que es capaz de motivarte, ¿cierto? Que en este caso, pues pueden ser algunas asignaturas, algunos cursos, de pronto el profesor que me está orientando el curso, ¿cierto? Pero también viene de mí mismo, porque es que yo quiero graduarme, quiero obtener el conocimiento, quiero un mejor futuro, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que la responsabilidad de estudiar siempre va a ser del estudiante. Así de pronto los cursos no sean tan sencillos. Nunca digamos que las cosas son difíciles, perdón. A veces no son tan sencillas, ¿de acuerdo? Y siempre tenemos que pensar en que esas cosas o ese conocimiento que yo deseo adquirir lo puedo obtener para poderme superar. Pero aquí hay algo muy importante y es que debemos planificar todas las acciones que nosotros vayamos a realizar. Tenemos que organizarnos para poder sentirnos mejor y podamos tener una motivación como estudiantes, ¿de acuerdo? Bien, Dianita, me vas contando si de pronto hay preguntas allí. Bueno, ahora vamos a hablar del lugar de estudio, ¿cierto? El tiempo de estudio, cómo podemos planificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo les traigo unas características de lo que ustedes deben tener para su lugar de estudio. Y de pronto algunos de ustedes dirán, ay, profe, pero eso yo ya lo sabía. Y de pronto otros dirán, profe, ¿eso es importante? Sí, es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por la primera característica. Debe ser un lugar agradable donde se esté a gusto, con una temperatura adecuada, si es posible. Amplio para colocar el material de estudio que debe estar al alcance de la mano, así como los libros de consulta y diccionarios. Por ejemplo, la descarga de libros que tienen que hacer como estudiantes de Uniminuto, ¿de acuerdo? Que son digitales. Si, si puede ser con luz natural, mucho mejor, ¿cierto? En el dado caso que no se pueda, pues debe ser una luz central y focal a la vez para evitar el cansancio de los ojos. Ustedes a veces de pronto dirán, ay, pero porque yo me siento tan agotado cuando leo. Ah, bueno, resulta que de pronto la luz me está dando frente a los ojos, ¿cierto? Y eso hace que se me irriten. No estar en zonas de oscuridad o zonas tampoco tan iluminadas, porque hace que a veces de pronto ustedes cuando están leyendo, por ejemplo, en el computador, y si la luz les está dando por detrás, digámoslo así, de ustedes y reflejan en la pantalla, ¿ven ustedes correctamente? No, probablemente ese reflejo les impide que ustedes puedan leer correctamente. No deben tener objetos personales como pósters que puedan distraerlos, pósters musicales o fotografías, ¿sí? Que de pronto cuando ustedes están leyendo o estudiando y voltean la mirada, entonces, por ejemplo, ya tienen una foto de la playa, uy, tan rico, qué rico, que yo pudiera estar ahorita en la playa y estaba tan concentrada estudiando que cuando volteé a mirar la foto de la playa y anhelo tanto ir a la playa que olvidé lo que estaba haciendo. ¿Listo? Siempre tiene que ser el mismo sitio. No es que un día sea el comedor, el otro día es la cama, otro día entonces en la mesa de pronto de planchar, ¿cierto? No, siempre tiene que ser ese mismo puesto de trabajo. Yo sé que de pronto a veces no podemos tener un espacio así único para poder estudiar, pero pues yo les recomiendo que siempre sea el mismo, que tratemos de adecuarlo poco a poco, ¿cierto? Para poder tener un mejor manejo
de esa gestión del conocimiento que voy a recibir y que yo debo responder a todas las actividades que los profesores me indican o tutores. Evitar todo tipo de ruidos audiovisuales. Entonces aquí yo les traigo un ejemplo. Imagínense usted aquí de pronto yo estudiando y aquí detrásito el televisor. Ustedes con el computador en la sala y resulta que su esposo detrás con el televisor o su hijo o sus hermanos. Muy difícilmente nos vamos a poder concentrar, ¿verdad? Hoy en día pues aún nos cuesta un poco más porque va pues basados en estas cosas que estamos pasando, en esta política de salud que estamos viviendo. Entonces debemos tener un recinto que nos permita poder disfrutar del estudio como debe ser. Así como cuando nos preparamos, por ejemplo, para ver una película, hasta de pronto vamos y hacemos palomitas, tenemos limonada, ¿cierto? Y nos sentamos súper juiciosos a ver la película. Así mismo lo tenemos que hacer con el estudio, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de la mesa, ¿cierto? En esa mesa de estudio, ¿qué debo tener? ¿Qué creen ustedes que debemos tener? Bueno, floreros, no, tal vez no, ¿cierto? Debemos tener lo mínimo que necesitamos para estudiar o para realizar nuestros trabajos, ¿de acuerdo? No sé si me puedan responder por el chat si de pronto alguna vez habían pensado que el lugar de estudio sería tan importante para poder llevar a cabo mis sueños. Dianita, ¿me escuchas? Sí te escucho, mi profe. Todavía no tenemos respuestas en el chat. Perfecto. Entonces voy a continuar y de pronto allí nos van escribiendo, ¿de acuerdo? Sí, señora. Me dices cuando ya. Fanny nos dice que ella no es capaz de cantar y de bailar. Algo así. De silbar, cantar y bailar, ¿cierto, Fanny? Eso, creo que fue eso lo que quiso escribir, sí. Claro, eso es lógico. O sea, uno tiene que concentrarse en una sola tarea. Yo no puedo hacer dos tareas a la vez. Y menos cuando de pronto estoy tratando de aprender, ¿cierto? Bien, vamos a continuar entonces. Resulta que también tenemos que planificar ese tiempo, ¿cierto? Entonces aquí yo les traigo cuatro fases, digámoslo así, para que ustedes puedan planear su estudio. Entonces, la primera, el tiempo. Y ustedes se van a dar cuenta en estos momentos, cuando inicien su proceso formativo, ya con los cursos en forma y todo esto, que es muy importante el tiempo. Si tú te organizas, cumples el tiempo, te dará tiempo y podrás cumplir tus objetivos. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que no son solamente estudio, trabajo, estudio, trabajo, estudio, trabajo. No, tenemos otras cosas también muy importantes por realizar, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que enfocarnos, después de tener el tiempo, los horarios en que yo voy a distribuir para poder realizar mis actividades o realizar mi apropiación del conocimiento, entonces tengo que demarcar mis objetivos. ¿Cómo los demarco? Pues miremos a ver, de pronto los objetivos, por ejemplo, si estamos en un curso de informática, de gestión básica de la información, de pronto para Dianita sus objetivos son unos y para mí son otros, aunque estemos dentro del mismo curso. Sí, ambos tenemos que pasar el curso, pero de pronto los objetivos para Dianita, que me está acompañando esta noche, de pronto esos objetivos le van a pedir más tiempo. ¿Por qué? Porque de pronto Dianita no tiene tantas habilidades en el manejo del computador, de pronto Dianita no sabe manejar tantas herramientas digitales, tantas herramientas TICs, mientras que de pronto Carolina, ¿cierto? Mi compañera, ay no, esa Carolina, ¿cómo hace esa Carolina? Mejor dicho, le va súper bien porque es que ella maneja muy bien el computador. Entonces, tenemos que mirar esos objetivos. Cuando ustedes reciben su cronograma, ¿cierto? O su calendario de los cursos que van a cursar dentro de ese primer periodo o ese primer momento, o si son semestrales, ustedes tienen que enfocarse y revisar, bueno, cuáles van a necesitar más tiempo de esos objetivos que yo tengo. Entonces puede ser que mis habilidades
de pronto necesito mejorarlas para el manejo del computador. Otros dirán, no, el problema mío son las matemáticas. Entonces sé que para cumplir ese objetivo debo tener más tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? ¿Perdón? ¿Me escuchas, Anita? Sí, claro, mi profe. No, quería leerte los comentarios que nos han escrito aquí tus Claro que sí. estudiantes. Dale. Entonces, Giovanni nos habla bueno, nos dice aquí, el lugar de estudio es vital para el aprendizaje óptimo, tranquilo y con los implementos necesarios. Otro estudiante nos dice, creo que a muchos se nos dificulta tener un solo lugar para estudiar o trabajar por los espacios en las clases, pero claro, es necesario para nuestra tranquilidad y concentración. Otro estudiante nos dice, realmente nunca consideré que fuera tan importante el lugar donde estudiamos. Y Gracias, Dianita. ¿Sí? ¿Hay más? no, continúa. ¿No? Bueno, Gracias. entonces, no, señora. Entonces, los objetivos, entonces debemos respetar cuáles son las prioridades, cuáles son esos objetivos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, todo se terminará convirtiendo como urgencia. Entonces, aquí voy a hacerles otra reflexión. Si usted tiene que realizar unas actividades y la fecha de vencimiento es el lunes, pues si su merced no se organiza, no estandariza su tiempo, no construye sus objetivos, pues resulta que le va a tocar sábado y domingo solamente dedicado a estudiar, cuando sabemos que debemos tener otros espacios. Entonces, por eso es muy importante esa planificación. Ahora vamos a hablar de cómo lograrlo. Sí, profe, usted nos está diciendo cosas que son muy importantes, el tiempo, los objetivos, pero, profe, dígame cómo lo voy a lograr. Entonces, mire, dentro de ese horario que ustedes van a realizar, ¿cierto? Esa planificación, ustedes deben colocar como mínimo, por ejemplo, si yo voy a aprender inglés, ¿cierto? Entonces, yo debo estudiar por lo menos 3 horas a la semana de inglés. Entonces, por ejemplo, yo la voy a distribuir de 5 a 6 los lunes, los miércoles y viernes. Ejemplo, en mi caso, yo estoy estudiando francés. Entonces, yo sé que debo disponer por lo menos de 1 hora diariamente para poder estudiar francés, ¿cierto? O si no, y poder asistir a las tutorías, porque si no, ¿cómo hago para poder aprender? ¿Listo? Ahora, matemáticas, entonces, bueno, entonces la voy a hacer de 4 a 5, 2 días a la semana, porque puede ser que para mí es más fácil las matemáticas que el inglés. ¿Listo? Entonces, lo importante es que ustedes lo tengan claro. Ahora, el horario, lo que les estaba diciendo desde el principio. Cuando tú tienes esas tres partes iniciales del tiempo, los objetivos y cómo lograrlo, pues ahí sí vas a hacer el horario, ¿cierto? Porque tú ya has reflexionado, ya has dicho, bueno, sí, yo sé que el tiempo que tengo para poder cumplir mis objetivos, profe, lamentablemente yo solamente tengo 2 horas en la noche, ¿cierto? Entonces vamos a hablar que tengo la disponibilidad de 8 a 10, porque es el único espacio que me queda. Entonces debemos optimizar esos tiempos y ahorita vamos a mirar porque no deben existir distractores en el momento en el que yo voy a hacer mis procesos de conocimiento. Entonces aquí tras tener esto claro, pues organizamos un horario semanal, ¿sí? Los domingos, pero los domingos no es que usted se siente a estudiar, no, los domingos usted se sienta y hace su horario. Ah, profe, que yo lo puedo hacer mensual. Ah, porque siempre tengo el mismo horario de trabajo, ¿cierto? O no, profe, a mí me toca hacerlo semanal o quincenal. Ya depende del tiempo con el que ustedes cuenten, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes sepan lo que van a hacer antes de iniciar la semana. Y desde luego, miren, aquí está ay, perdón, ay, discúlpenme, se me fue aquí, desde luego, muy importante, ¿cierto? Que también debes dejar tiempo para descansar y divertirte. Si no, no es posible estudiar. No está mal que ustedes saquen tiempo para una película. No está mal para que ustedes saquen tiempo el fin de semana para sus hijos. Lo importante es que ustedes lo tengan tan bien planeado,
¿cierto? Tampoco estoy diciendo que sea una cuadrícula, que uno no se pueda salir de esos rangos, pero sí que de pronto me permita poder jugar con esos tiempos y que yo pueda dedicar también tiempo a otras cosas que no sean solamente estudio y trabajo, ¿de acuerdo? ¿Cómo les parece esta organización del tiempo, planificación del tiempo? Están pensándolo, profe, porque todavía no tenemos respuestas en el chat. Ok, entonces vamos a continuar. Entonces ahora vamos a hablar, perdón, la atención y la concentración. Ya hemos hablado, miren de lo que hemos hablado. Motivación, automotivación, ¿cierto? Después hablamos de la planificación. Ahora estamos hablando de la atención y la concentración. De pronto a veces pensamos que estamos prestando atención y que estamos concentrados, o de pronto a veces nos puede suceder que queremos estarlo y no podemos hacerlo. ¿Sí? Eso es muy importante también que dentro de su proceso educativo lo revisemos. Entonces aquí les voy a contar. Entonces resulta que nosotros nos queremos concentrar y tener una maravillosa atención, pero resulta que influyen factores externos y también factores internos, que tenemos que empezar a jugar con esos dos factores. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los factores externos. Hice el horario, tengo mi planificación, pero resulta que cuando me voy a poner a estudiar, pues no tengo un lugar de estudio. Si no tengo un lugar de estudio, pues no voy a poder desarrollar muy bien mis actividades, ¿cierto? Otro factor externo es que, bueno, yo planeé, hice mi tiempo de estudio, pero resulta que salió algo de última hora, no una rumba, ¿cierto? No irnos de rumba, bueno, aunque ahorita no podemos, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en esos casos, que no sea una rumba, que de pronto, no sé, estuvo algo primero antes de poder ponerme a estudiar, ¿no? Entonces, en ese tiempo de estudio también es un factor externo. Los ruidos y molestias. Bueno, resulta que yo había pronosticado poder estudiar de 8 a 9 y resulta que mi vecino pégale y pégale aquí a la pared martillazos, o me senté a estudiar y mi vecino está con el equipo a todo volumen. Esos no los podemos controlar, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que también podamos revisar en qué momentos podemos tener esa atención y concentración. Ahora vamos a hablar de los factores internos, el cansancio, ¿cierto? O sea, usted nunca vaya a hacer un horario en donde usted tenga que sentarse a estudiar y que esté cansado, o sea, no vas a responder, ¿listo? La concreción de objetivos. ¿Sabemos qué es una concreción de objetivos, mis estudiosos? ¿Alguna vez habíamos escuchado esa palabra o no? Bueno, entonces les cuento. Concreción de objetivos es lo mismo que concretar los objetivos. Cuando yo de pronto no soy capaz de hacer esa parte, pues obviamente tampoco voy a poder tener una atención y una buena concentración. Las preocupaciones. Y hoy en día tenemos muchas, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a jugar con todo eso, porque estos factores internos, de pronto yo sí puedo decir, bueno, estoy preocupada, en este momento no lo voy a hacer, me voy a ir a bañar, me voy a despejar un poco, y esa hora que yo debía estudiar de 4 a 5 no la puedo hacer, bueno, pero la voy a hacer de 7 a 8. Lo importante es que la podamos cumplir, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo les voy a compartir unas estrategias para mejorar esa concentración. ¿Listo? No sé si hayan comentarios de Anita o puedo continuar. Sí, ya nos han escrito aquí los estudiantes acerca pues de cómo les parece todo lo de la organización del estudio, ¿sí? Entonces aquí nos dicen que sí, muy eficiente, que se puede lograr. Veo que es muy necesario para estudiar y para organizarnos. Marlene dice muy interesante, ya que nos ayuda a saber
organizar nuestro día a día. Lucía también nos comenta, me parece muy efectivo y muy bueno, ya que nos enseña mucho sobre la disciplina y eso es fundamental para lograr los objetivos. Y también otro estudiante nos cuenta, los horarios me parecen una forma muy buena de organizarnos y no perder nuestros tiempos libres en cosas que no nos sirven. Gracias, Dianita. Muy buenas esas acotaciones, ¿no? Entonces Aquí aquí, hay algunos ¿sí? estudiantes con respecto a la pregunta que hiciste, Sí. no conocen el significado. Ah, bueno, pero ya les conté, ¿no? Ahí me escucha, Dianita. Sí, sí, sí te escucho. Ah, ok, perfecto. Eh, ya hablamos de que debemos concretar, ¿no? Esos objetivos que vamos a realizar. Bien, entonces aquí yo les traigo unas estrategias y unos tips. Entonces ustedes de pronto ahorita van a decir, y profe, ya nos dio, de pronto fue como hambre, ¿cierto? Nunca de pronto nos habían puesto a reflexionar con comida. Entonces aquí yo les traigo estos ejemplos de estrategias para que ustedes los puedan asimilar mejor, ¿de acuerdo? Breve pero dulce. Me sabe como a qué, como a un arequipe, tal vez, o una breva. Bueno, cada uno de pronto en su mente pensará que podrá ser breve pero dulce. Entonces, miren aquí que debemos hacerlo en tiempos cortos, pero en concentración muy alta. ¿Sí? Entonces, aquí están los tips que en este momento pues me voy a permitir leérselos. Normalmente siempre me gusta que uno de ustedes los lea, pero pues como hoy tenemos un webinar, se los voy a leer yo. ¿Listo? Entonces, identifica el alcance de tu concentración. Es el tiempo que puedes dedicar a una tarea sin perder la concentración. Entonces, ahí tú tienes que identificar en qué momentos es donde está más alta mi concentración, ¿de acuerdo? Debes llevar a cabo la tarea durante ese tiempo, aumentando progresivamente unos minutos cada vez que vuelvas a ella. Así, poco a poco irás aumentando el alcance de tu concentración para esa tarea. Eso no quiere decir que es que yo voy a dedicar 2 horas a estudiar matemáticas de una vez, ¿no? Probablemente llevo 15 minutos y ya estoy aburrido, ¿cierto? Ya, no, esto yo no entiendo, esto yo no soy capaz. Entonces, cuando yo sienta eso, tengo que levantarme, no sé, por ejemplo, ir a echarme tantita agüita en la cara, de pronto, no sé, mirar otra cosa, pero no en tantos tiempos, ¿sí? Es decir, para que esa concentración se vaya adecuando, ¿de acuerdo? Practica buenos hábitos durante cortos periodos de tiempo para progresivamente irlos desarrollando durante periodos mayores. ¿Listo? Esta estrategia no admite demoras. El tiempo estipulado debe cumplirse con rigor y volver inmediatamente a la tarea si detectas que te despistas. Entonces yo mismo tengo que establecer ese control. Si yo me levanté, me fui a echar algo en la cara, tenía sed, fui por un vaso de agua y me quedo entonces hablando con mi esposo, con mis hijos, me quedo viendo televisión, no, ya perdí mi atención y mi concentración. ¿De acuerdo? Bien, voy a continuar entonces. Aquí tenemos otra estrategia. Come las verduras antes del postre. Esto nos recuerda como a nuestros hijos, ¿cierto? Los que tenemos hijos. Que de pronto queremos primero, ellos quieren primero comerse el postre y no comerse las verduras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, cuando sientas que disminuye tu concentración, establece un objetivo limitado, concreto, una página más, 2 ejercicios más. ¿Listo? Entonces, así usted con eso va indicándole al cerebro que usted puede lograr un poco más, unos minutos más, un ejercicio más, 2 páginas más, ¿de acuerdo? Si al alcanzar este objetivo ya ha recuperado la concentración, aprovecha y sigue. Si no es así, déjalo al alcanzarlo. O sea, si usted siente que no, que definitivamente hago el ejercicio por hacerlo, no, pare en ese momento para que no se canse, ¿de acuerdo? Por último, la ventaja de esta estrategia es que es una tarea que has de cumplir en vez de un tiempo que ha de transcurrir.
Y eso es más fácil de controlar. ¿Por qué no reflexionamos tantico de ese último tip? La ventaja de esta estrategia es que es una tarea que has de cumplir en vez de un tiempo que ha de transcurrir. Y eso es más fácil de controlar. ¿Creen ustedes que es más fácil de controlarlo? Sí, yo creo que es más fácil de controlar una tarea que el tiempo, ¿cierto? Entonces les dejo esa reflexión también. Yo sé que de aquí se van a ir muy motivados, que mejor dicho, van a querer poner en práctica todos estos tips que les estamos compartiendo el día de hoy. Bueno, entonces aquí ahora vamos a hablar un poquito, por último, de un método. No, esas siglas, profe, esas siglas que son, ¿no? Entonces por eso mejor les coloco abajo la traducción. No te sientes ahí, haz algo, chico, ¿cierto? Cuando le decimos a nosotros, a nuestros hijos, oye, pero es que te las has pasado solamente jugando, por favor, haz algo, ¿listo? Entonces ustedes mismos también tienen que hacer ese proceso de reflexión conmigo mismo, ¿cierto? Entonces aquí seguimos hablando de la concentración. Entonces ustedes saben que todos tenemos caídas de concentración, ¿listo? Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando estamos haciendo algo que no es suficientemente activo o comprometedor, ¿cierto? En donde de pronto yo debo aumentar ese nivel y yo siento que en lugar de que me llegue la concentración o que pueda tener concentración, me desconcentro. ¿Listo? Entonces hay que tratar de evitarlas. Entonces, ¿cómo las evitamos? Con los anteriores eh, tips que yo les estaba mencionando. Cuidado con el síndrome de los ojos cristalinos. Yo creo que de pronto no habíamos escuchado eso, ¿cierto? Cuando yo digo, bueno, me voy a poner a leer, pero empiezo a leer y después paso tantas hojas que ni siquiera recuerdo que las leí. Y así a veces nos suele suceder. ¿Cuándo nos suele suceder? Cuando estamos o cuando tenemos tantos elementos distractores internos o externos que no nos permiten una concentración. Es muy importante que estés alerta con respecto a ti mismo y detectes cuanto antes tus bajones de atención para decirte a ti misma que regreses a la tarea. Pues por eso yo les decía, nosotros mismos tenemos que ponernos el control, ¿cierto? Si yo ya me di cuenta, cuando hago determinada actividad, me canso, ¿cierto? Pierdo esa concentración y normalmente lo que hago es ir a comer algo y me quedo comiendo y se me pasa el tiempo y después dejo la tarea olvidada, pues yo mismo tengo que apretar esos tornillitos para volver en cintura lo que debería estar haciendo. ¿Listo? Bueno, ahora aquí les voy a hablar de unas actividades que les pueden ayudar a aumentar esa actividad dentro del estudio. Entonces aquí hablamos subrayar, ¿cierto? Ustedes no me lo creerán, no, ahorita de pronto no les puedo mostrar, pero normalmente en mi cartuchera nunca hacen falta los marcadores, los lápices de colores, la forma como se deben tomar apuntes también es muy importante, que ya también les voy a compartir cómo se debe hacer una buena toma de apuntes. Y la buena toma de apuntes no es solamente cuando el profesor me está explicando algo, cuando estoy en una tutoría, no. Es también cuando yo estudio, ¿listo? Entonces, subrayar, hacer un tipo de señal, como las convenciones, cuando hacíamos esos mapas que nos colocaban en el colegio, ¿cierto? Escribir en las márgenes, ahorita les voy a contar de los métodos de tomar apuntes, como les decía, resumir, parafrasear, ¿cierto? De pronto con imágenes, a veces de pronto yo hago una imagen ahí con un lápiz y de pronto recuerdo más lo que el profesor me dijo que cuando escribo unos 5 o 6 renglones, ¿cierto? Cuando estoy haciendo ese proceso de estudio, entonces construir fichas mnemotécnicas, ¿cierto? Cuando yo planteo preguntas, cuando doy respuestas, cuando hablo con un compañero, ¿cierto? Y nos hacemos esos diferentes fogueos de preguntas y respuestas. Eso también es importante, el aprendizaje colaborativo, ¿de acuerdo? Y también hablamos de diagramas de relaciones, ¿cierto? O mapas mentales o mapas conceptuales. Listo. Ahora vamos
a aprender cómo activar los conocimientos previos, porque a veces de pronto nosotros decimos, "Ay, tengo clase o tengo tutoría, de pronto de un curso en específico". Entonces, sucede que antes de llegar a esa tutoría, ya sea presencial, ya sea virtual, ya sea un programa, un curso presencial como tal, ¿no? No a distancia, entonces necesitamos activar esos conocimientos previos y que cuando yo llegue al aula o al salón o a la tutoría, ya venga con esos conocimientos frescos y yo llego a poder evacuar todas mis dudas y preguntas, porque si yo llego solamente a recibir lo que el profesor me quiere impartir, entonces solamente me voy a llevar ese pedacito, mientras que cuando llego ya con los ejercicios resueltos, muy probablemente el profesor me va a poder mejorar esos conocimientos. Entonces vamos a mirar aquí cómo los podemos activar. Ay, bueno, mira, profe, nos trae que los títulos y los subtítulos, el skimming, el scanning, las preguntas y respuestas. Entonces, yo sé que la parte de títulos, subtítulos, de pronto lo conocemos, ¿cierto? Preguntas y respuestas. De pronto lo hemos trabajado muchísimo desde el colegio, ¿cierto? Cuando hablamos de pronto cómo puedo a través de los colores poder decir cuáles son esos títulos que son importantes, los subtítulos, o algunos epígrafes o algunas notas que sean importantes de esos temas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las preguntas y respuestas. Entonces recordemos que siempre de pronto cuando hacemos ese proceso de preguntarnos y respondernos, entonces hablamos de quién, quiénes, cuándo, ¿cierto? ¿Qué consecuencias? ¿Cómo está estructurada la información? Entonces, de acuerdo al tema, ustedes mismos se realizan esas preguntas y las pueden responder porque pues obviamente tenemos ese material de estudio. Ahora vamos a hablar del skimming. ¿Habían escuchado hablar alguna vez de esa palabra, el skimming o el scanning? No. Bueno, entonces les voy a contar. Dianita, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, mi Ok, profe. Todavía perfecto. no te han dado respuesta a esa última pregunta, pero aquí pues algunos comentarios de los estudiantes. Dice que la organización es fundamental para lograr nuestros objetivos. Gracias por sus recomendaciones. Ese ejercicio de colocar un objetivo limitado me funciona. Me parece una buena forma de estudio el utilizar los mapas con los mapas mentales. Y también otro estudiante nos dice que siempre ha creído que puede ser una persona multitareas, pero creo que es bueno dedicar tiempo. Perfecto. Vamos a hablar de qué es el skimming. Entonces, es la lectura veloz que nos permite comprender lo esencial del texto mediante un ritmo acelerado en el que pasamos únicamente los ojos por todas las páginas para intentar captar lo básico del texto, los temas, la estructura básica, etcétera. Entonces es cuando, por ejemplo, ustedes llegan y toman la información del curso y ustedes dicen, ah, bueno, tiene los objetivos, bueno, tiene el cronograma, bueno, tiene las competencias, tiene los resultados de aprendizaje, ¿cierto? Entonces ahí yo estoy haciendo un skimming para por lo menos saber qué es lo que va a tratar. Cuando yo hablo del scanning, entonces es esa lectura veloz que permite extraer la información específica. Miren que el de arriba es cuando nosotros pasamos solo los ojitos así como para inspeccionar, ¿no? En cambio, el de abajo es cuando yo ya la extraigo porque me va a servir para algo en específico, ¿de acuerdo? Entonces, esas son otras dos opciones con las que nosotros podemos activar los conocimientos previos. Bien, aquí también les traigo unas estrategias de recogida y selección de la información que les quiero compartir. No sé si ya de pronto conozcan algunas. No, aquí nos dicen que no.
Marlene Chaparro dice que no y Dora también nos dicen que no. ¿No? Bueno, no sé si de pronto hayan más comentarios. Por ahora no, mi profe. ¿No? Bueno, entonces en estas estrategias de recogida y selección de la información, vamos a revisar esta y quiero que de pronto voy a dar unos 5 minuticos, Anita, para que por favor cada uno pueda tome notas, en sus apuntes, puedan decir qué de pronto de estas cositas que están acá han puesto en práctica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar unos minuticos de Anita. Claro que sí, mi profe. Vamos a dar unos minutos para que los estudiantes puedan hacer su ejercicio. Y nos vayan también, luego de hacer el ejercicio, nos vayan escribiendo en el chat esa reflexión. Bueno, aquí algunos nos dicen que no conocen las estrategias de recogida y selección de la información, pero pues aquí la profe les está mostrando algunas de ellas. Entonces, pueden retomar y hacer el ejercicio y nos van escribiendo aquí, una vez terminado el ejercicio, nos van escribiendo aquí los estudiantes en el chat esa reflexión.
Bueno, ¿cómo nos fue entonces con esos comentarios? Sí, mi profe. ¿Puedes de pronto repetirle la instrucción que hay algunos estudiantes que están un poco confundidos con respecto al ejercicio y ya te voy leyendo lo que ya nos han dado respuesta? Claro que sí. Entonces, en este momento yo les estoy presentando las estrategias de recogida y selección de la información. Creo que escucho allí como un ruido, Dianita. No, señora. ¿No? Ah, bueno. Entonces te estaba comentando que vamos a hablar de las estrategias de recogida y selección de la información. Entonces, como ustedes pueden notar, en el círculo amarillo encontramos lo que es la información. Entonces, ¿cuáles técnicas, cuáles de estas estrategias han utilizado ustedes dentro de sus procesos formativos? Entonces, la más normal, ¿cierto? Siempre es la toma de apuntes. De pronto la siguiente podría ser el subrayado, tal vez. Entonces, eso es lo que yo quiero que de pronto ustedes organicen en su agendita, en donde ustedes digan, bueno, la más conocida, la toma de apuntes, de pronto la del subrayado, la lectura comprensiva. Ay, miren, aquí hay otra, conectar partes del texto. Y hay una última, parafrasear en los márgenes. ¿Eso qué será? Bueno, cuando Esa es me la pregunta muestre, que, ¿cierto? esa es la pregunta que nos hace Parafrasear, aquí. profe. Dios mío, ¿quién nos hace esa pregunta? A ver, cuéntame, Dianita. Bueno, aquí un estudiante nos dice precisamente qué es parafrasear en los márgenes. Ah, muy bien, llamó Es la la atención, primera ¿cierto? vez que escucho del tema. Muy bien, eso me encanta, que siempre cuando tengamos estos procesos de encuentro, de tutorías, porque más o menos así son nuestras tutorías, en donde ustedes obviamente deben venir con un conocimiento, pero para poder tener esa información debemos utilizar estas estrategias y esa estrategia de parafrasear es cuando nosotros sabemos utilizar muy bien la forma como debo tomar estos apuntes que aparecen allí. Entonces, ahorita ya les voy a mostrar un ejemplo de cómo parafraseamos en las márgenes. ¿Listo? Listo. Entonces, Voy a ustedes dirán, seguir profe, con es que... Ah, bueno. mi profe Linda, voy a seguir entonces aquí leyéndote los comentarios de los otros Bueno, estudiantes que ya sí, terminaron señora. el ejercicio. Bueno, Natalia dice, me gusta tomar apuntes, subrayar y anotar palabras claves que me ayuden a recordar el tema. José dice que el subrayado y la toma de apuntes. Alejandra, a mí me ayuda mucho subrayar las ideas importantes de un tema para sintetizar la información, también leer acerca de ello e investigar sobre eso. Otro estudiante nos dice subrayar, lectura comprensiva y toma de apuntes. Y prácticamente que las ha utilizado todas. uy, súper. Le va a ir muy bien. Entonces, acuérdense que ese moradito lo tenemos ahorita para el final, ¿no? El estudiante que se preguntó qué será parafrasear en los márgenes, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les voy a mostrar también unas estrategias de síntesis y comprensión. ¿Cuáles fueron las que vimos antes? Mis estudiosos. Todavía no han respondido. Entonces, recordemos que aquí son estrategias para la recogida y selección de la información. Aquí vamos a hablar de la síntesis y comprensión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está. Para la síntesis y comprensión, entonces tenemos las palabras, ¿cierto? Que son los conceptos que se aprenden. Más las imágenes y la estructura. Entonces, cuando hablamos de estructura, entonces ya empezamos a imaginarnos cuadros sinópticos, ¿cierto? De pronto mapas mentales, etcétera. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Ustedes saben que nosotros tenemos dos hemisferios y de pronto alguna parte del hemisferio reacciona más cuando lo hacemos con palabras que cuando lo hacemos con imágenes. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar, detectamos cuando mi estilo de aprendizaje es más visual o es más kinestésico. Kinestésico quiere decir cuando yo aprendo más haciendo prueba y error, ¿cierto? O cuando es solamente de lectura o cuando es solamente de escritura, ¿de acuerdo? Bien. Ahora aquí les voy a mostrar
¿Cuáles son esos ejemplos de estrategias para síntesis y comprensión? Entonces aquí tenemos los esquemas, ¿cierto? Entonces yo de pronto en mi cuaderno hago un esquema con la idea general, con las diferentes ideas principales, ¿cierto? Y de pronto cosas que debo tener en cuenta dentro de cada idea principal. ¿Listo? Entonces aquí de pronto esta imagen no se alcanza a ver muy bien, pero la idea o el esquema es la que está en la parte izquierda, ¿de acuerdo? No solamente tenemos esas opciones, tenemos muchas más, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, hablamos de los mapas mentales, ¿cierto? Que son esos que salen como con paticas de araña, con diferentes ideas, con imágenes que me ayudan de pronto a recordar, a entender, a tener aquí presente, ¿cierto? Diferentes conceptos, ¿listo? Entonces, estos también son muy importantes para que ustedes los pongan en práctica, perdón. Y aquí tenemos los mapas mentales o mapas conceptuales. ¿Cuáles son las diferencias de los mapas mentales y los mapas conceptuales? Recordemos cuál es la diferencia. Si la conocemos, si no la conocemos, no se preocupen. Me pueden escribir, no, profe, no sabemos, que yo con mucho gusto les explico. Bueno, entonces recordemos que los mapas mentales son los que tienen imágenes y los mapas conceptuales son los que tienen conceptos. Entonces, por eso tiene unos conectores que si, por ejemplo, miramos el mapa de la mano derecha o que está a la derecha, dice funciones de nutrición y los conectores son sirve para obtener, en ella intervienen y así sucesivamente se despliegan de forma vertical para poder mejorar esos conceptos o lo que tú quieras recordar o tener en cuenta dentro de ese mapa, ¿de acuerdo? Bien. Ahora vamos a hablar de los cuadros comparativos, también súper importante, ¿cierto? Entonces recordemos que tenemos un ítem que nos va a permitir hacer esa comparación de forma vertical y por filas, ¿no? Entonces yo tengo mi ítem y debo colocar esa comparación que quiero hacer entre dos temáticas diferentes o parecidas, pero que van atadas al mismo ítem que yo quiero llevar a cabo para una explicación. ¿Listo? Esa también es muy importante de implementar dentro de su proceso de formación. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de la memoria. Entonces, ¿cómo sé si mi memoria puede funcionar bien? Entonces, ¿qué la hace activarse? ¿Cierto? Entonces, ¿será que ella se activa con lo sorprendente? Entonces, recordemos que lo sorprendente es lo que no es habitual. Entonces, probablemente si tú ves un perro, ¿cierto? Aquí les traigo un ejemplo. Probablemente si tú ves un perro con bañador, bueno, aunque hoy en día ya no es tan extraño, ¿no? Porque ve uno los perritos vestidos o algo así, pero de pronto cuando tú lo ves en la playa con un vestido de baño, pues tú vas a recordar con más facilidad a que cuando ves a un amigo en traje de baño en la playa, ¿cierto? Porque es sorprendente, es extraño que tú lo puedas ver así de esa forma. Bueno, tal vez de pronto mi mente se activa o mi memoria se activa o funciona bien con lo necesario. Entonces es aquello a lo que le vemos utilidad, aquello a lo que de pronto nosotros podemos reflexionar o de pronto podemos asociarlos con hechos significativos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí traigo a cotación los discursos, las historias, de pronto los cuentos, ¿verdad? Entonces, si los tengo todo organizado, de pronto va a ser más fácil poderlo recordar. Y por último, la música. Creo que esta no tiene, de pronto, no tengo que explicarla tanto. A veces es más fácil aprenderse una letra de una canción que aprenderse el contenido que yo necesito para una evaluación, ¿cierto? Entonces, eso también es importante.
porque la memorizas, ¿cierto? La tiendes a cantar y de pronto al poder tener yo de pronto esa música, esa melodía en mi mente puede hacerme recordar y memorizar más fácilmente las cosas o las temáticas. No sé, Dianita, si de pronto nos han compartido algo más en el chat que me quieras indicar o continúo. Ya revisamos, mi profe. Natalia te dio la respuesta de que eran las técnicas de recogida y selección de la información. José dice que técnicas de la información fue la anterior. Bueno, aquí respondiendo. Y con respecto a los mapas mentales y conceptuales, pues que un estudiante pues no conocía cuál era la diferencia, pero pues ya tú la explicaste. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces recordemos que podemos activar nuestra memoria con las siguientes opciones: repetición, reglas de asociación, acrósticos, musicar nombres o enlazar usando la narración. Eso nos permite activar nuestra memoria y permite que recordemos las cosas más fácilmente. De pronto las hacemos a diario, de pronto algunas, los acrósticos de pronto no tanto, pero miren que es una buena idea de pronto para poder aprender un tema. Bueno, y aquí está otra parte que les quería contar, muy importante: cómo tomar apuntes. Esto es, miren, yo estaba tal vez haciendo como sexto semestre en mi universidad y pasó una persona de bienestar al estudiante, por los salones y dijo: ay, es que vamos a hacer un curso de cómo tomar apuntes, entonces que nos hace falta gente para llenar el cupo, entonces que ¿por qué no se inscriben? Entonces yo llegué y dije: bueno, pero tomar apuntes, o sea, ¿por qué tan importante, cierto? Yo estudiaba ingeniería de sistemas, ¿no? Bueno, soy egresada de esa carrera. Entonces yo dije: bueno, pues no tengo nada más que hacer, voy a ir. Entonces ese fue un ejercicio solamente de 2 días, un curso supremamente cortico, 4 horitas. Y ahí aprendí a tomar apuntes. Y desde ese momento, siempre, todos mis cuadernos, todas las personas que me ven me dicen: pero ¿por qué eres tan organizada? Pero ¿cómo recuerdas las cosas? Pero ¿cómo tienes claro lo que debes realizar? ¿Por qué? Porque aprendí a tomar apuntes. Entonces, aquí les estoy poniendo un ejemplo, 2 ejemplos, ¿sí? Uno es un ejemplo de cómo el normalito, que es el de la parte izquierda, que podemos poner en práctica. Y el segundo, a mano derecha, es el método de Cornell. Entonces, si ustedes notan en la parte izquierda, es donde parafraseamos en el renglón. Entonces, aquí está la respuesta para el estudiante que de pronto no conocía, o los estudiantes que de pronto no lo dijeron, ¿cierto? Entonces, yo no tenía un cuaderno, yo era un folder tamaño carta. Y para mí era maravilloso. ¿Por qué? Porque pues mi letra es grande, yo podía utilizar, mira que a la mano derecha tiene diferentes colores, ¿cierto? A mano izquierda no tiene los colores, pero me identifico más con el de la mano derecha. ¿Por qué? Porque pues puedo parafrasear en el margen, ¿cierto? Las ideas, ¿cierto? Entonces, cuando el docente dice o el tutor dice una palabra que yo no conozco, yo sé que la debo parafrasear ahí en la parte vertical, y cuando yo llegue a mi casa, recuerdo que tengo que buscarla para poder saber el significado, y les aseguro que nunca más se les va a olvidar, ¿sí? Las cosas importantes. Entonces, por eso en la parte después del parafraseo, entonces está las notas de clase, ¿no? Entonces ahí es cuando transcribimos lo que el profesor nos coloca en el tablero, cuando hacemos los diagramas, cuando de pronto escribimos en general, ¿cierto? ¿Cuándo lo hago? Pues lo hago durante toda la clase, durante toda la tutoría. Ah, pero es que también en la parte de abajo yo puedo tener un resumen, ¿cierto?
Entonces, bueno, ese resumen el profesor dijo que recordáramos que de todos estos temas que nos explicó, los únicos que íbamos a tener en cuenta para el parcial son tales, ¿cierto? Entonces, miren la importancia, es diferente a cuando yo tomo todo así de corrido y después no me acuerdo ni en dónde escribí o en qué parte de la página fue que lo copié, ¿sí? Si de pronto lo habían visto, esta forma de cómo tomar apuntes. No, no nos están colocando nada en el chat, Dianita. Todavía no nos han dado respuesta, mi profe. Bueno, no sé si de pronto quieren que les deje un poquito más para que puedan copiar esta forma de tomar apuntes o si continuamos. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. ¿Te parece, Dianita? Ya estamos próximos a finalizar. Sí, acá hay un estudiante que nos dice que sí Okay. y Fanny nos dice que no sabía. Y otro estudiante que muy interesante. Isabel nos dice, siempre tomo apuntes, pero sí me hace falta más orden, así como de esa forma. Cristian dice, un poco de tiempo para tomar apuntes. No sabía de estos métodos, pero me parecen muy útiles. Me causa gracia compararlos con los que por lo general la mayoría realizamos. Sí, eso es muy cierto. De pronto nunca lo habíamos tenido en cuenta, nunca nos habían mostrado esta forma de tomar apuntes. Pero se las recomiendo. Les aseguro que les va a ir muy bien con ellos y más cuando utilizamos, bueno, los hombres de pronto no les gusta utilizar muchos colores, pero por ejemplo, el que está a mano derecha, pues no tiene colores como tan llamativos, ¿cierto? Entonces podemos tener un negro, un rojo o un negro, un azul y un verde, ¿cierto? Dependiendo con el que ustedes se sientan mejor, porque cuando ustedes, el profesor, vuelva a repetir esa palabra, ustedes se van a imaginar en su mente en qué parte del cuaderno lo colocar, porque así funciona nuestro cerebro. ¿Listo? Bueno. Ahora hablemos de cómo hacemos ese proceso de transferencia del conocimiento, ¿no? Entonces recordemos que la transferencia del conocimiento se puede hacer de diferentes formas, ¿cierto? Se puede hacer a través de las tecnologías, a través de la cultura. Esa transferencia de conocimiento también se puede transferir a través de unos estándares, a través del estudio, el aprendizaje, ¿cierto? Y que pueden tener diferentes opciones para poder analizarlo y para poder mejorarlo progresivamente. Entonces, por eso tenemos esas flechitas que están allá. Entonces, cuando yo pertenezco a una red de conocimiento, pues obviamente voy a tener una mejor transferencia de conocimiento. Cuando yo de pronto estoy tomando un servicio, ¿cierto? Entonces voy a mejorar ese conocimiento. Por ejemplo, un servicio, por ejemplo, una red. Que una red puede ser una red de estudio, ¿cierto? Ustedes mismos pueden hacer esas redes, no tiene que ser una red de investigación ni nada de eso, sino en su mismo círculo estudiantil, ¿de acuerdo? Podemos tener producción intelectual, ¿cierto? Porque cada vez que nosotros estudiamos, generamos nuevo conocimiento y podemos hacer esas producciones intelectuales o, ¿por qué no?, una patentación o una producción comercial, ¿de acuerdo? Bueno, aquí pues antiguamente tenía como una encuesta de satisfacción, pero pues era cuando lo hacía con mis estudiantes. De esta forma pues no lo podemos hacer. Pero estoy segura que mientras que estén dentro de los procesos de aprendizaje, sus profes les van a enseñar a manejar una herramienta que se llama Kahoot y podemos hacer también esa práctica con ellos.
Y así, de esta forma, damos por finalizado nuestra sesión del día de hoy. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta, alguna inquietud, Dianita, que nos quieran compartir. A ver, mi profe, mientras los estudiantes van escribiendo de pronto las inquietudes que tengan, ¿sí? Antes de dar por finalizada la sesión, te voy a leer algunos de los apuntes que nos han escrito aquí nuestros estudiantes. Entonces, un estudiante nos dice, nunca había visto esa forma de tomar apuntes. Generalmente copio todo lo que se me viene a la mente sobre el tema y cuando reviso no entiendo. Y nos pone ja, 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 ja. Ana María nos dice, no de esta forma, pero muy bueno. Kim, no había escuchado el método, pero gracias, profe, muy interesante para ponerlo en práctica. Vamos a ver qué otra tenemos por aquí. Por ahora no tenemos ninguna otra. Diana nos dice, muchas gracias, fue una experiencia muy enriquecedora. Ahí me escuchas, Dianita. Sí, yo te estoy escuchando, profe. Ok. Bueno, me alegra mucho conocer esos buenos mensajes. Esta es la finalidad de esta sesión. No es de pronto decirles cómo van a estudiar, ¿cierto? O venga, ponga en práctica esto, no, sino que con ejemplos, con colores, si se dieron cuenta, que utilicen mucho los colores para que de pronto ustedes puedan reflexionar la importancia de utilizar colores dentro de sus dentro de sus presentaciones, porque permiten que puedan recordar, memorizar mejor que cuando yo presento pues algo que es totalmente plano, ¿no? Entonces me alegra mucho, de verdad, súper bienvenidos a la universidad. Sé que se van a sentir muy a gusto y espero que todo este proceso formativo al final del semestre se sientan muy victoriosos porque pudimos salir adelante con todo este proceso formativo. Profe, aquí Alejandra nos dice, ¿cómo podemos mejorar la toma de apuntes si no tenemos como esa manera de organizarla? Bueno, yo siempre he dicho que si no tomas las tres formas, una de las dos formas, difícilmente vas a poder mejorarla. Ven, te pongo aquí otra imagen. ¿Por qué? Porque es importante la organización dentro de la toma de esos apuntes. Entonces, si tú no quieres utilizar todos los espacios, si tú piensas que nomás con dos te es suficiente, puedes ponerlo en práctica. O de lo contrario, por ejemplo, para nosotros las mujeres, normalmente siempre utilizamos colores que nos permitan como poder recordar eso que yo estoy escribiendo. No es solamente colocar los títulos en rojo y el texto en negro, no. Es de pronto poder, no sé, se me olvida el nombre, esto es pógrafo, no, Dianita, ayúdame. Resaltadores. Con resaltadores, sí señora. Con resaltadores de pronto poder tener esas ideas claves y que yo sé que si yo lo resalto con color naranja, por ejemplo, entonces sé que es algo que yo tengo que llegar y buscar en mi casa porque el profesor nos dijo y yo no lo sabía. ¿Sí? ¿Listo? Sí, mi profe, entonces aquí ya pues los estudiantes ya empiezan a decirnos muy bueno cada método, también una charla muy enriquecedora y tranquila. Isabel dice, me agrada saber que puedo utilizar otras formas mejores de tomar apuntes, muchas gracias. Vanessa Arias también nos dice, gracias por tan excelente explicación en el tema. Y esos son los comentarios, mi profe. Pues bueno, de mi parte, profe Kelly, pues darte las gracias por permitirnos compartir este espacio con nuestros estudiantes, agradecerles también a los participantes por estar en este encuentro, recordarles pues que lo que necesiten con todo el gusto e invitarlos a que a partir de ya este semestre que inicia, participen también en las diferentes actividades y servicios que nosotros desde Bienestar pues les ofrecemos y les vamos a dar a conocer tanto por página web como por medio de sus correos electrónicos. Entonces esperamos que participen, profe. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, mis queridos estudiantes, Dianita, muchas gracias por haberme permitido llegar a sus corazones.
llegar a sus mentes y compartir este pequeño con ustedes. Un abrazo para todos, feliz noche y muchos éxitos. Muchísimas gracias, profe. Hasta mañana. A los estudiantes les recuerdo, por favor, a los que no se han registrado, que se registren en la lista de asistencia. Muchísimas gracias por su participación y que tengan una excelente noche.